Ok, bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos siempre contentos, dichosos, alegres que podamos sintonizarnos de nuevo. Nos sentimos contentos de que nos permitas llegar a tu hogar, a tu espacio de trabajo, a tu medio de transporte, no sé dónde nos están escuchando, a través del internet, que muchas personas nos hemos dado cuenta que nos están sintonizando a través del internet. Agradecemos su sintonía y de nuevo damos inicio a otro programa más de Familia Formadora de Personas con un tema más que interesante, un tema que nos tiene mucho que ver con la familia y es de mucha actualidad. Primero vamos a hacer la oración que siempre hacemos en todos los programas de Radio San José para pedir que el Señor pues nos ilumine, que el Espíritu Santo nos llene para que podamos entender el mensaje que el Señor nos tiene preparado a todos nosotros, tanto a los que estamos en la radio como a los que nos están sintonizando en cualquier lugar. Así que si me acompañan para hacer una oración y para poner este programa en manos de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y venerado y alabado seas. Hoy te queremos, como siempre, dar gracias que nos has permitido amanecer. Te queremos dar gracias de un nuevo día, que es donde nos permites ver la luz. Hoy queremos pedir la invocación al Espíritu Santo, como siempre, para que podamos hacer vida la palabra y el mensaje que tú de alguna otra forma nos vas dando en el día a día, en los pequeños grandes detalles. Porque sabemos por fe, mi Señor, que tú te manifiestas en los pequeños detalles. Te manifiestas en la sonrisa de aquel niño, te manifiestas en el abrazo que te dan cuando llegas a algún lugar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Te manifiestas en todos esos grandes y pequeños detalles que a veces por el correr no nos damos cuenta. Hoy te queremos pedir, Señor, que derrames tu bendición a lo largo de todo lo que estamos sintonizados a través de este programa. A través de lo que estamos tratando de servirte, te pedimos tu bendición y te pedimos que nos protejas y nos libres de todo mal. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como les digo, de más interesante y de más actual. Un tema de que hoy en día a veces cuesta mucho tratarlo y a veces nos metemos en una serie de problemas precisamente por no hablar de este tema. Fíjense que el manejo de dinero hoy en día es bastante problemático y es bastante complejo y afecta bastante, si no grandemente, a los matrimonios y por consecuencia a las familias que forman estos matrimonios. Nosotros nos hemos dado cuenta de que como este tema es uno de los más escabrosos que está hoy en día. Y es que el mundo nos ha vendido la idea de que tenemos que satisfacernos nosotros primero con nuestras necesidades, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo. Primero debemos de ser nosotros y esa satisfacción que estamos tratando de hacernos nosotros mismos tiene que ser a costa de lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ha hecho que muchas familias contraigan deudas que en muchos casos se están volviendo insostenibles. Y al final de cuentas se empiezan a resquebrajar o empiezan a romper una relación. Hoy se da tantos problemas como estos, como por ejemplo donde los esposos cada quien tiene sus ingresos, pero no quieren mezclarse, no quieren que uno comparta el ingreso del otro, ni mucho menos. Entonces, a raíz de esto que se está dando, el problema se está haciendo como bastante mayúsculo. Entonces, por eso es que hoy queremos abordar este tema. Queremos abordar este tema desde la perspectiva de lo que nos dice la palabra del Señor y también queremos dar una serie de consejos para que de alguna forma nosotros como familia, nosotros como persona, nosotros como pareja, podamos entenderla y ver de qué forma podemos hacer vida y retomar un poco lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es que este programa le hemos llamado La familia y el dinero. Están muy relacionados y como les digo, la sociedad de hoy en día está bastante materializada. Entonces tenemos que tener cuidado en el mundo donde nos estamos viviendo para que nosotros podamos de alguna forma entender y de alguna forma comprender cómo vamos a tratar de manejar este dinero. Hay dos situaciones grandes que se pueden dar. ¿Cómo yo manejo esta situación? De eso va a depender la óptica que yo tengo. Acuérdense que como dicen muchos expertos en cuestiones de finanzas y todo eso, lo primero es estar enfocado en cuál es el problema real. Si nosotros no hemos descubierto cuál es el problema en lo que estamos metidos,
difícilmente vamos a encontrar una solución. Entonces lo peor que podríamos hacer nosotros cuando tenemos problemas económicos es ignorar ese problema. O sea, así no vamos a resolver nada. Y acuérdense que todos tenemos ciertas responsabilidades. Si ustedes son un poco curiosos, hace como 3 días leyó el evangelio donde el Señor va entrando a la ciudad y el recaudador de impuestos del templo le pide a Pedro que le dé el pago que le corresponde a ese impuesto del templo. Y es donde el Señor manda a Pedro que vaya a pescar, que le abra la boca al pescado y que ahí saque una moneda de plata y con eso va a pagar el tributo que corresponde tanto a Pedro como a Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos responsabilidades. Hasta Jesús mismo vio eso y no se puso a discutir que no le correspondía, sino que al contrario, buscó cómo suplir la necesidad y la opción que le estaban dando ahí de tener que pagar un tributo. Que dentro de su unidad él mismo razona y dice, no tendría por qué hacerlo, pero sin embargo lo hace porque es la obligación desde el punto de vista humano. Entonces fíjense, para algunos matrimonios hablar de dinero suele ser poco agradable, o peor aún, puede transformarse en discusiones. Y estas discusiones se dan mucho, sobre todo cuando llegan las cuentas al fin del mes. Por ejemplo, que llegan tantas cuentas, que llegan tantos compromisos que no nos alcanza el sueldo, no nos alcanza el dinero. Como decimos los salvadoreños, no nos alcanza con lo que nos tratamos de rebuscar. Y la situación económica está bastante difícil. Algunos tenemos empleos estables, otros no tenemos empleo estable. A otros andamos tratando de ver en el día a día cómo hacemos. Y entonces, bajo esta perspectiva, el mensaje que tratamos de dar va a ser orientado hacia lo mismo. Pero primero busquemos la iluminación de lo que nos dice la palabra de Dios al respecto para poder entrarle a este tema y poder ver en perspectiva hacia dónde es lo que estamos yendo. Vamos a tomar una lectura que la encontramos en la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículos del 9 al 10. Primera carta de Timoteo, versículo 6, versículo del 9 al 10. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios para que nos vaya iluminando sobre este tema. La palabra de Dios dice: los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos como un sinnúmero de tormentos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Empieza con una afirmación: los que quieren ser ricos. Y esa afirmación nos lleva a que esta consecuencia nos lleva hacia las tentaciones y nos lleva hacia una serie de trampas. Nos lleva hacia ambiciones desmedidas, ambiciones locas, ambiciones dañinas que nos hunden en las ruinas hasta perdernos. Fíjense qué interesante. Enfoquemos la lectura. No está hablando en sí de lo que es el dinero, sino que las consecuencias que nosotros como personas tenemos al ambicionar ese dinero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es en sí el dinero el problema. ¿Se recuerdan en el programa pasado que hablamos mucho de las redes sociales? Que las redes sociales no es en sí el problema, decíamos, sino que el problema es cómo nosotros usamos esas redes sociales. Lo mismo sucede con el dinero. El problema en sí no es el dinero. El problema es cómo nosotros o qué es lo que nosotros llegamos a ambicionar para tener ese dinero. Y esas formas en que nosotros manejamos o ambicionamos esto nos hace caer en trampas y en tentaciones. Y vámonos a los dos extremos. Hay gente que tiene mucho dinero y que ambiciona más dinero. Entonces, ¿cuál es su Dios en ese sentido? ¿Se recuerdan que el Señor nos dijo alguna vez, en toda su prédica, nos dijo de que aquí es donde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué es más importante para ti? Si es escuchar la palabra de Dios, hacer vida la palabra de Dios, o rebuscarse para obtener dinero. Ahí vamos más o menos aterrizando, pero también nos vamos al otro extremo. Si nosotros no tenemos absolutamente nada, entonces
¿De qué me están hablando? Del manejo del dinero. Si me puedes decir, bueno, si yo no tengo nada, yo me rebusco en el día a día y apenas voy ganando 50 centavos, $1 y con eso me rebusco, ¿de qué me estás hablando? Ahí también hay que tener cuidado porque puedes caer en la tentación y puedes caer en la trampa de hacer cosas innecesarias o indebidas. Te puedes meter a un robo, por ejemplo, y al final de cuentas, porque lo que necesitas es suplir una necesidad económica. Entonces, hay que tener cuidado porque el objetivo del dinero puede ser el mismo, aunque las situaciones sean diferentes. Y entonces la palabra del Señor también nos ilumina y nos dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. Fíjense qué interesante esto. No es amor a Dios, sino que es amor al dinero. Entonces, hemos suplido nosotros el amor que nosotros deberíamos tener a Dios, lo hemos suplido por el amor del dinero. Miren, y esto en realidad humanamente la sociedad misma nos está bombardeando día a día con el consumismo. O sea, la sociedad de hoy en día nos está bombardeando mucho con eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestra realidad económica y queremos llegar a obtener cosas que no son 100% útiles, digamos, que podemos vivir sin ellas, pero sin embargo las ambicionamos o las deseamos. Por ejemplo, en el caso de un televisor de última generación, te venden tanta la idea de que es necesario, que es lo último, que es lo mejor, que no sé qué, que lo que cuánto, que al final nosotros se nos pone en la cabeza que nosotros queremos hacerlo, queremos obtener eso. Entonces, ese es el problema, que a veces ambicionamos cosas que no son necesarias, pero sin embargo que la queremos tener. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos metemos en líos, nos metemos en deudas que muchas veces nos sobrepasan nuestra capacidad económica. No nos podemos a meditar cuánto es lo que tenemos de ingreso, cuánto es de lo que podemos disponer y nos metemos en unos grandes líos, topamos las famosas tarjetas de crédito, hacemos créditos, lo que sea, y al final de cuentas no nos percatamos que en un momento tenemos que pagar esas deudas. Y de ahí vienen los intereses que nos van ahogando hasta que finalmente llegamos a fracasar. Entonces, si meditamos realmente esta lectura que acabamos de leer, podemos descubrir que lo malo en realidad es la tentación y la ambición en las que nosotros caemos. Podemos descubrir que lo malo es que nuestro Dios se convierte en el dinero. Nuestro Dios es el dinero y no es nuestro Señor. Hemos sustituido todo eso. Y finalmente la lectura concluye de una forma bien especial porque dice, algunos arrastrados por él se extravían lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Nos alejamos de la fe, nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Porque nos preocupamos en cómo hacer para cubrir esas deudas que nosotros hemos adquirido y en las cuales hemos caído. ¿Qué es lo que sucede? Nos toca trabajar doble, nos toca trabajar horas extras, nos toca trabajar en un segundo trabajo, nos toca hacer tantas cosas que lo que menos nos queda es tiempo para dedicárselo al Señor. ¿Por qué? Porque vivimos tan inmiscuidos en tratar de suplir esto y nos olvidamos completamente de lo verdaderamente importante de esta vida, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense cómo esto es lo que nos ha llevado la sociedad, nos ha llevado el consumismo que tanto hablan hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque precisamente esto es lo que se está viviendo en el día a día hoy. No hablemos únicamente de nuestro país, sino que hablemos de todo el mundo. Esto es prácticamente lo que se está viviendo. Entonces nosotros tenemos, como familia, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que tener una propuesta donde podamos poner y descubrir y poner en perspectiva qué es lo que nos está pasando o hacia dónde queremos ir. Entonces, partiendo de esto, ahí es donde nosotros ya realmente podemos entender. El primer punto que tendríamos que entender es hacia dónde vamos. ¿Qué es para nosotros el dinero? ¿Es una ambición? ¿Es un medio de subsistencia? ¿Es algo que yo me rebusco? Y todos ellos nos pueden llevar a caer en tentaciones y es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero descubramos o veamos una serie de consejos para que nosotros podamos, a través de estos consejos,
tratar de ponerlos en práctica. Claro, no vamos a hacer un programa donde hablemos de diferentes teorías económicas, financieras, no se trata de eso. Se trata de que nosotros como familia, nosotros como pareja, podamos entender esta parte, podamos poner en perspectiva y al final dejémonos guiar de la mano del Señor. Es que el Señor ahí en su inmensa sabiduría va poniendo todo. La lectura de hoy nos advierte, nos pone la realidad de las cosas y nos advierte cuál es el punto delicado de todo esto. Entonces, poniendo esto en perspectiva es donde nosotros podemos descubrir. Entonces, veamos algunos consejos que nos pueden ayudar para ese manejo de las finanzas, para ese manejo del dinero dentro de nuestra familia. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer nosotros como familia? Si estamos metidos en un problema, si estamos recién casados y queremos poner una perspectiva, si estamos ahogados, si nos estamos rebuscando, lo primero que tenemos que hacer es debemos tomar el control de nuestra realidad económica. O sea, tenemos que saber cómo estamos. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer nosotros es tomar ese control de la verdad o de la realidad en lo que estamos en este momento nosotros como familia. A veces estamos cansados de vivir en ese día a día, los que tenemos algún sueldo de esperar con ansias la quincena. A veces estamos cansados de que a veces no nos salen las cuentas, lo que peor aún con las deudas que tenemos. A veces se han fijado que medio nos depositan en la mañana y en la tarde ya tal vez nos queda $1 porque ya no nos quedó para nada. Entonces tenemos que echar un vistazo en esa situación a largo plazo para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero para entrar a desarrollar esto nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos para empezar a desarrollar estos consejos de esa situación financiera. Ya regresamos. La familia es la alegría del amor. De los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más que la cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. El luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador, el luchador, ahora
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de la familia y el dinero, de cómo manejar el dinero adecuadamente. Hemos tomado una lectura que está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, donde nos están poniendo en perspectiva cuáles los problemas que ocasiona el mal manejo del dinero. Y hemos descubierto también de que nosotros como familia es uno de los problemas más difíciles que se está tratando el día, lastimosamente, porque es lo que la sociedad nos vende. Y hemos comenzado a desarrollar una serie de consejos que nos van a ser útiles para que nosotros como pareja, nosotros como familia, podamos tratar este tema adecuadamente. Y hemos visto, estamos desarrollando el primero. ¿De qué se trataba el primero? Que nosotros tenemos que tomar el control de nuestra realidad económica para poder tomar decisiones. Ese sería lo primero, tomar el control. Entonces dijimos de que si en este momento, por ejemplo, estás de que te van a pagar la quincena o te van a pagar el fin de mes, por ejemplo, y ese dinero que te dan prácticamente no te alcanza porque medio te lo dan y ya en la mañana te lo dan y en la tarde ya no tenés nada. Si estás en el día a día tratándote de rebuscar y no te alcanza, entonces yo creo que ya ahorita es el momento donde hay que hacer como un alto en ese camino para revisar realmente y ver cuál es nuestra realidad económica, nuestra realidad financiera que estamos teniendo en este momento. Eso es lo primero que teníamos que ver, la realidad de lo que se está viviendo, nuestra realidad económica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero tendríamos que tener un presupuesto. Tendríamos que analizar en ese presupuesto hacia dónde se va el grueso de lo que estamos gastando. Por ejemplo, si tenemos a nuestros hijos que ahorita los tenemos estudiando en alguna escuela, en algún colegio, no sé cuál es la situación de cada quien, entonces tendríamos que ver cuánto tiempo van a estar estudiando ellos, cuál tiene que ser nuestra perspectiva para ver realmente cuánto es lo que nosotros debemos de ir en el mes a mes teniendo para ayudar y para ir supliendo esa necesidad de nuestros hijos, la necesidad de estudio, la necesidad de preparación. Entonces, así tenemos nosotros en perspectiva saber cuánto tiempo o en cuántos días, en cuántos meses, en cuántos años tenemos nosotros que tener y tener claro o disponer de esa situación. Entonces, ¿cuál es lo importante realmente en el manejo del dinero? Lo importante debería de ser proponernos a no gastar más de lo que se debe. Y tenemos que priorizar lo importante y restringir lo menos importante. Esa es, digamos, a grandes rasgos, una forma adecuada de manejar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomar nosotros el control de nuestros gastos implica, es como digamos en nuestra vida, en nuestra salud, por ejemplo, que el doctor en nuestra salud a veces nos dice, bueno, usted salga a correr, trate de comer sano, trate de tener tiempo, relájese, lo que sea, nos manda eso. Entonces el hecho de manejar nuestras finanzas tiene también que ver mucho con esto, porque hoy en día lastimosamente pasamos más pendiente de lo que nosotros tenemos que pagar que incluso de nuestro cuidado tanto personal y dejamos incluso en el último lugar nuestra relación con Dios. Entonces, primero tenemos que tener claro cuál es nuestra realidad actual, cuál es nuestra situación económica y financiera actual. Y para eso pues tenemos que poner en perspectiva. Miren, una clave bien interesante. Hace poco estábamos platicando con un amigo y él me dice que tiene la costumbre, fíjense qué interesante, él dice de que él tiene la costumbre que tiene una alcancía un poquito grande, un cerdito, me dijo grande, y él hace como 3 años dice de que empezó a tomar la costumbre de que los vueltos que llevaba, o sea, que no se gastaba en el día a día, los metía en esa alcancía. Y sabía que ahí estaba y no lo tocaba. Entonces dice que, por ejemplo, él lo que hacía es que se quedaba con $1 y lo que le sobraba de esos vueltos, que a veces uno lo va metiendo ahí. Dice que al cabo él hablaba de como 2 años después, decidió ver cuánto tenía y decidió ir a ver qué hacía con ese dinero.
Entonces en el contar en el día a día de tantas monedas y todo lo que tenía, le salió que había ahorrado, él estaba hablando de entre 900 y $1000 más o menos. A mí me pareció increíble, le dije, ¿cómo hiciste? Que dice que el cerdito es bastante grande y que lo estaba metiendo ahí. Y al final de todo ese tiempo dice que tenía ese dinero. ¿Qué decidió hacer con él? Él dice que en ese momento tomó la decisión de que agarró el dinero y lo fue a poner al banco y lo decidió ahorrar. No se lo decidió gastar, por ejemplo. Y esa es una situación bien el día a día. Yo bien me recuerdo a mi mamá. Mi mamá era una persona sumamente humilde y que tenía un sueldo pequeño, pues. Y sin embargo ella, me recuerdo que siempre me aconsejaba de que ella había que ahorrar. Entonces ella ahorraba, en esa época habían colones, ahorraba de colón en colón. O sea, no era, a veces uno tiene la idea, yo por lo menos tenía la idea, de que uno para ahorrar tenía que meter grandes cantidades, pues tenía que ir al banco y todo eso. Pero mi mamá, me recuerdo que me enseñaba y me decía de que la forma de ahorrar es en el poco a poco, en el día a día, en esas pequeñas cosas. Y uno se empieza a dar cuenta de esto cuando uno deja y empieza a dejar de malgastar en cosas que a veces no son útiles. A veces uno gasta por cualquier cosa, por ejemplo en la cora que a veces compra uno, que a veces compra uno un café en la calle para comer, por decir algo. Yo estoy poniendo un ejemplo, no digo que es malo, pero a veces compra uno un café en la calle y cuando llega a la oficina ya hay café, que ya lo tienen de entre la oficina, que ya se lo regalan a uno. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué voy a gastar si ahí tengo? Pues son tantos detalles, cada quien conoce su realidad, pero hay que tener en cuenta. Entonces, el primer paso, tenés que darte cuenta de la situación económica donde estás. Y para eso tenés que poner todos tus gastos, tus perspectivas, todo hacia dónde vas a gastar para poder hacer esto. Pero también nosotros, un segundo paso que nosotros deberíamos de hacer como familia, como matrimonio, es que nosotros tenemos que proyectarnos el futuro como familia y como matrimonio que queremos tener. Tenemos que ver hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense ustedes como esposos, ustedes como familia tienen que proyectarse bien a largo plazo. Entonces, la pregunta es cómo nos imaginamos nosotros, por ejemplo, como abuelos. ¿Cómo quisiéramos vivir en ese entonces? Y esto es algo que nosotros no estamos haciendo. Esto es algo que nosotros prácticamente no hacemos. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en el día a día. Lastimosamente la situación económica no nos ha permitido proyectarnos hacia más allá. Entonces, ¿qué es lo que dicen los especialistas al respecto? Dicen que así como una casa, ponen ellos un ejemplo, así como una casa, por ejemplo, se construye partiendo de unos planos que se han diseñado, entonces la situación financiera de una familia también tiene que partir de algo a lo cual nosotros esperamos o llegamos a hacer. Entonces, esto va a ayudar a tomar decisiones claves, como por ejemplo, si nos podemos comprar una casa, qué tipo de casa o qué tamaño de casa es la que nosotros quisiéramos, y tenemos que poner en perspectiva con la casa que nosotros podemos pagar. Tenemos que ver a nuestros hijos, dónde quisiéramos que estudiaran nuestros hijos y dónde es la realidad donde nosotros podemos pagarle para que estudien. Tenemos que ver cosas tan pequeñas como por ejemplo la distancia que nos va a tomar de ir a un lugar a otro, cómo vamos a ver, a distribuirnos el ingreso que nosotros tenemos entre los dos, si somos unos esposos entre los dos, cómo nos vamos a distribuir ese dinero, si lo metemos a un solo chuval, y de ahí a partir de ahí ir repartiendo y ver cuál es nuestra perspectiva. Y un caso bien importante es que tenemos que aprender a ahorrar. Nosotros los salvadoreños no tenemos la cultura del ahorro porque no nos han enseñado. Creemos que nuestro ahorro está únicamente en lo que nos descuenta en la planilla que va a esas compañías que manejan los ahorros y que ahí está todo. Pero ese no es, al final de cuentas, esa es una obligación de nuestro empleador y es una obligación que por ley nos corresponde a nosotros, pero ¿qué es lo que realmente nosotros queremos ahorrar? Y una vez que hemos definido cuáles estos son los objetivos, entonces ya nos podemos poner a conversar en cuáles son los obstáculos que tenemos
para conseguir esos objetivos. Obstáculos pueden ser las deudas, el ambiente, las presiones, las prioridades equivocadas que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante. Primero, ver nuestra situación económica real actual, y segundo, proyectarnos como familia hacia dónde queremos ir. Una vez descubiertas estas dos cosas, tenemos que ir a dar un tercer paso, de donde tenemos que poner la prioridad. Como dice nuestro hijo mayor, primero es lo primero. ¿Cuál es nuestra prioridad desde el punto de vista económico? Ojo, estamos hablando desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, si nosotros como pareja hemos planeado nuestro futuro, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros tenemos que compartir muchas cosas. Tendríamos que mejorar nuestra calidad de tiempo libre, pero a veces no lo podemos hacer por esas famosas deudas que decimos, donde nosotros nos tenemos que trabajar en exceso. Entonces, a veces gastamos mucho tiempo, por ejemplo, en trasladarnos de un lugar a otro. Yo sé que a veces la realidad es que nos permite únicamente tener un lugar y no nos permite llegar al lugar donde nosotros quisiéramos. Entonces, pero hay que tener, entonces eso nos dice que tenemos que tener también perspectiva. Hay un ejemplo bien interesante, por ejemplo, de la carreta. Para mover la carreta, la puede mover, si hay dos bueyes, decía, es ese ejemplo, moviendo una carreta. Si los dos bueyes van en direcciones contrarias, lo que sucede es que la carreta no se mueve. O sea, si un buey jala para un lado, para la derecha, y el otro buey jala para la izquierda, esa carreta tal vez va a ceder en aquel que tenga más fuerza, pero al final de cuentas lo que avancen entre los dos no va a ser tan grande, sino que prácticamente va a quedar estático. Y eso es lo que está pasando en las familias de hoy, que no se ponen en la misma sintonía, en la misma perspectiva las parejas, porque cada quien jala por su lado. ¿No les parece que han oído mucho de que yo tengo mis ingresos y yo hago con mi dinero lo que yo quiero porque yo lo he ganado? Y la misma filosofía tiene el otro. Entonces ninguno de los dos comparten ni se dan cuenta de lo que ganan uno con el otro. Entonces ahí, en esa perspectiva, los dos están jalando en direcciones opuestas. En cambio, en una carreta, para que realmente avance, para que realmente se mueva, los dos deberían de ir adelante, jalando esa carreta, avanzando despacio y poco a poco. Esto no es una carrera con el tiempo. Esto es una carrera que va a ir poco a poco, pero en ese poco a poco es que ustedes van a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que están planteando los expertos en estas prioridades? Lo primero que hay que definir es que no hay que tratar, o no hay que desear, o hay que evitar lo más posible el hecho de vivir endeudados. Y esa realmente debería ser una prioridad. Por ejemplo, ¿por qué sucumbir a veces a cuestiones que, por ejemplo, un hijo que va a cumplir años y quiere hacer una celebración con 50 de sus mejores amigos? ¿Podría ser o no podría ser? ¿Tenemos la capacidad para darle una fiesta a nuestro hijo, a nuestra hija, con unos 50, 100 amigos, o no lo tenemos? ¿Es bonito? Sí, es bonito. ¿Es interesante? Sí, es interesante. Tengo yo los recursos para hacerlo. ¿Por qué no hacer mejor una cena compartida entre familia, con un par de amigos tal vez, en nuestra casa, donde podemos pedir unas pupusitas, donde podemos hacerle un chocolate, donde puedan compartir? Pero tenemos que ver realmente nuestra realidad. Hay realidades diferentes en la vida. Cada quien tiene su perspectiva, pero ¿por qué? Si porque mi mejor amigo le hizo una fiesta a su hija, donde invitó 200 personas, ¿por qué yo también tengo que hacerlo si mi situación económica no es la misma? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir priorizando. Entonces, primero lo primero. ¿Por qué? Porque con eso que usted gastó para esa fiesta de 200 personas, tal vez ese dinero le hubiera servido para pagarle unos estudios superiores a su hija o a su hijo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir partiendo, y tenemos que irnos empapando de hacia dónde nosotros vamos. Entonces la prioridad es la prioridad. Fíjense, 3 aspectos bien interesantes: dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y cuál es nuestra prioridad. 3 aspectos bien interesantes en el manejo de nosotros como familia. Y recuerden la lectura.
La lectura nos dice cuál debe ser nuestra prioridad y dónde debe estar nuestro corazón. Todo esto que le estoy hablando, también tenemos que tener en perspectiva que esto tiene que ser bajo la iluminación de nuestro Señor, si no, no lo estamos haciendo. Y de ahí viene un aspecto bien interesante que hoy en día se oye mucho, que yo nunca lo había entendido, pero que a nivel de finanzas los encargados de estas cosas hablan mucho, y que es el famoso pensar en ganar, ganar. Esto lo ocupa mucho hoy la gente de negocios. Yo gano, tú ganas. Entonces, hagámoslo dentro de nuestra familia. Gana mi esposa, gana mi esposo, entonces ganamos nosotros como familia. Entonces pongamos nuestra finanza en esa perspectiva, en lo que los economistas hablan de ganar, ganar. Entonces, ¿qué es lo que hablan los expertos en finanzas? Y se ponen a pensar, ¿quién debe ganar cada vez que mantenemos nuestras prioridades? ¿Quién pierde cada vez que las olvidamos? O sea, si nosotros ponemos prioridades, ¿quiénes ganan? Si nosotros olvidamos nuestras prioridades, ¿quiénes pierden? Puede ser que pierdan nuestros hijos, puede ser que estemos hipotecando el futuro de nuestros hijos, puede ser que estemos hipotecando nuestro futuro en la vejez, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto a veces es bien difícil de entender, porque más de alguno me puede decir, pues sí, pero mire, yo tras que antes me rebusco, tras que antes lo hago, pero yo únicamente pongo de ejemplo a mi mamá en este sentido. O sea, mi mamá es una mujer muy humilde. Mi mamá fue una mujer que no pudo tener mayores estudios porque ella se quedó huérfano cuando estaba pequeña. Entonces, ¿qué le tocó? Le tocó ir a trabajar a casas de personas. Entonces, con el sueldo que ella tenía, que ella era una buena cocinera, y sí me acuerdo que cocinaba bien rico, entonces con ese dinero que ella tenía, con ese dinero que ella ganaba en esa casa donde ella servía, con ese dinero nosotros como familia, que éramos 3 hermanos, pudo sacar a una de ellas en una profesión, a la otra con otra profesión y a mí con otra profesión. Ese es el ejemplo que les puedo poner yo ahorita, que si ella lo pudo hacer, entonces hay forma de hacerlo. Sí recuerdo a mi mamá que cada vez que tenía algún problema, ella se hincaba y le pedía al Señor. Y por eso es que cuando ella se fue y se durmió, cuando llegó para ir a andar las manos del Señor, yo me recuerdo de que sus rodillas estaban oscuras, pero me decía mi hermana, están oscuras porque ella vive rezando mucho. Entonces miren qué interesante. O sea, yo sí puedo hablar en propiedad, no lo que yo hice, sino que lo que hizo mi mamá con nosotros como hijos. Entonces, en el día a día, en la rebuscada, en las prioridades que ella tenía, nos logró sacar a nosotros como hijos. Y siendo una persona sumamente humilde, siendo una persona que le costaba leer, siendo una persona que ella leía la Biblia, pero la leía tan despacito porque le costaba leer, le costaba escribir, y sin embargo nos dio estudio a los 3 como hijos. Y estamos hablando de ella sola, porque mi mamá se rebuscó con nosotros ella sola. Entonces, en ese ganar, ganar, como les digo, nosotros tenemos que darnos cuenta de quién gana y quién pierde de acuerdo a las decisiones que nosotros estamos tomando. Entonces, estas preguntas que nosotros hacemos tenemos que ver más que todo con los matrimonios jóvenes. Esos matrimonios jóvenes que están pensando en su primera casa, están pensando en cómo van a decorar esa primera casa, están pensando en que no están pensando en la tercera edad que van a tener, sino que simple y sencillamente viven en el día a día. Entonces yo les aconsejo, nosotros les aconsejamos de que esos matrimonios jóvenes deberían de ir pensando ya en su futuro para poder entrar ya en sintonía con eso. Bueno, vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos para desarrollar los últimos puntos de consejos que les queremos dar y ir concluyendo este programa. Ya regresamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo quiero entregarte mis problemas,
regalarte todas mis penas. Yo quiero que tomes el guía de mi vida para que lo lleves por otra avenida. Yo quiero endosarte mis problemas, las deudas que ahogan, que llegan y llegan. Yo quiero que endulces esta tristeza y saques la duda de mi cabeza. Mi primavera, eres mi rayo de sol, la luz de mi vela. Un corazón de vela como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tú eres mi amor, tú eres Jesús, aquel que un día su vida dio en la cruz. Tienes el corazón más dulce que he visto. I wanna give you my life, mi Jesucristo. Quiero que tu luz alumbre el camino. Yo quiero seguir andando contigo. Si voy de tu mano, ¿qué puede pasarme? Si ando contigo, ¿quién podrá dañarme? Llévate los problemas que tengo, llévate todo lo que me enferma, dame lo que me hace falta, dame un poco más de ti. Un corazón de vela como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tienes el corazón más dulce que he visto. I wanna give you my life, mi Jesucristo. Como el que tienes tú, un corazón de vela es lo que quiero. Un corazón de vela como tienes Jesús. Un corazón de vela es lo que quiero. Corazón de melón. Radio San José te invita a escuchar tu programa Familia Formadora de Personas, donde escucharemos temas especializados en la formación personal y familiar. Familia Formadora de Personas, todos los jueves a las 8 de la mañana por Radio San José, voz de la Sagrada Familia. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de la familia y el dinero. Hemos desarrollado una serie de consejos y hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios en perspectiva de acerca de cuáles son nuestras prioridades. Entonces, ya vimos 4 y queremos desarrollar unas 3 últimas para que nos quede un poco claro este tema y para que podamos tratar de seguir una ruta en ese manejar de nuestras finanzas. Una parte bien importante de todo esto es la comunicación dentro de la familia. Comuníquense entre esposos, pero ojo, tienen también que ustedes como esposos, como matrimonio, hablar con sus hijos y tienen que escucharlos. Entonces, al hablar con nuestros hijos podemos darnos cuenta de cómo ellos son afectados de acuerdo a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, a veces los hijos piden cosas, pero si vamos hablando y si hablamos detenidamente con ellos, nos vamos a dar cuenta de lo que más quieren nuestros hijos es que nosotros pasemos tiempo con ellos, que pasemos juntos, que si nos vamos a ir a algún lugar a hacer un paseo, que realmente lo pasemos con ellos. Eso es lo que demandan los hijos hoy en día, porque vivimos tan atareados en las cuestiones del trabajo, de responsabilidad y todo eso, que a veces a los que menos tiempo les dedicamos a nuestros hijos. Entonces,
al nosotros escucharlos a ellos nos podemos de dar cuenta de tantas situaciones. Y al escucharlos, por ejemplo, nos podemos de dar cuenta de que a veces los sobreprotegemos tanto y los complacemos de todo, que lo que estamos haciendo es acostumbrándolos a vivir a una vida que no corresponde con nuestra verdadera situación económica. O sea, a veces los acostumbramos a darles lo que ellos quieren, nosotros nos quedamos enlillados de ver cómo suplimos esa deuda que hemos adquirido para darles eso, y a ellos lo que les estamos dando el ejemplo de que tomar lo que querás y después vamos a ver cómo se paga, y les estamos haciendo un gran daño. Si no, miren en la situación económica en la que estamos ahorita, y aquí nos hacemos responsables nosotros, nuestra generación, porque mucho de nuestra generación que vivió con tantas limitaciones de parte de nuestros padres, a través del sacrificio de ellos, a nosotros nos permitió tal vez tener alguna profesión o alguna situación económica diferente, y quisimos nosotros a nuestros hijos evitarle eso que nosotros, esas limitaciones que nosotros tuvimos, y metimos la pata. Metimos la pata porque no les enseñamos a nuestros hijos a luchar por lo que ellos realmente necesitan. Entonces, nuestras decisiones y nuestra conducta financiera afecta a todos. Entonces, hay que comunicarse, hay que hablar para descubrir eso. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como familia somos aliados. En un matrimonio, en una familia, todos tenemos que jalar hacia el mismo rumbo. Tenemos que ahorrar, por ejemplo, en equipo. Cuando existan prioridades y objetivos comunes como familia, nosotros podemos hacer esto como hacer algo entretenido. Tenemos que buscar la forma. Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta de que nosotros como familia nos sale muy caro ir a comprar las cosas al súper, y nos sale mejor ir a comprar las cosas al mercado, ¿por qué no vamos juntos al mercado? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no nos damos cuenta de la realidad? O sea, ¿cuál es nuestra verdadera realidad? A veces nosotros nos acostumbramos por cuestiones de comunidad, pero lo que tal vez en el supermercado nos cuesta, pongámosle un precio simbólico, $1, ¿por qué? Porque está lo que vamos a comprar, pero también tenemos que pagar lo que es el consumo de energía, lo que es el personal, todo lo que sea el mantenimiento, y tal vez lo mismo que compramos ahí en el mercado lo encontramos a 50 centavos. ¿Que solo son 50 centavos? Sí, pero ese ahorró 50 centavos. Y estoy poniendo un ejemplo en general. Entonces, en este mundo tan consumista donde nosotros vivimos, a veces nosotros nos damos cuenta de que es más fácil ir a comprar a lugares donde llegamos directamente al productor. Por ejemplo, ahorita están muy de moda esos lugares donde llegan productores a vender sus productos recién cultivados, y mucha gente va ahí a hacer su mercado de la semana. ¿Por qué no probar esas situaciones? Estoy poniendo ejemplos para darles una idea general. Y finalmente, ¿qué otro aspecto debemos de tener? Es que tenemos que realmente proponernos esto. No puede quedar únicamente como algo así. No puede quedar así como a veces han hecho diferentes personas, diferentes gobiernos, lo que sea. No quiero meterme en ese lío, que a veces hacemos tantos estudios pero no ponemos en práctica de lo que hemos estudiado. Tenemos que proponernos hacer esto. Entonces resulta sorprendente, por ejemplo, cuando nos proponemos hacer esto en el paso a paso, en el día a día. Esto es como crear una costumbre, una vida de lo que estamos haciendo. Podemos mejorar en el control de nuestras finanzas. Si nosotros realmente nos proponemos y nos enfocamos en esto, se van a dar cuenta de que poco a poco, día a día, lo van a hacer. Esto es paso a paso. Entonces, las mejores conversaciones, por ejemplo, sobre la situación económica, sobre las finanzas, de las parejas, son las que se llevan a cabo cuando estamos en armonía como familia y cuando nos estamos proyectando en el paso, en el día a día. Entonces, fíjense bien qué es lo que hemos hablado. Hemos hablado de 7 consejos que deberíamos de poner en práctica. Primero, el primer consejo dijimos que era ponernos a ver cuál es la situación real en que estamos. El segundo es proyectarnos hacia futuro, hacia dónde queremos llegar como familia. El tercer consejo es de poner prioridades en nuestra situación financiera. El cuarto consejo es pensar en que todos tenemos que ganar y ganar. Acostumbrarnos a pensar en qué afecta las decisiones que yo estoy tomando.
tenemos que comunicarnos como familia, que esto es bien importante. Tenemos que saber que todos como familia somos aliados, no estamos compitiendo unos con otros. Y finalmente tenemos que proponernos hacer esto. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Y la encontramos también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 11 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Procura ser religioso y justo, vive con fe y amor, constancia y bondad, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres un hombre de fe. Por lo tanto, tienes que poner al Señor dentro de tu prioridad. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Tú proclamaste que eras un hombre de fe cuando consagraste tu matrimonio. Entonces, la familia, el dinero, pero Dios como prioridad dentro de tu matrimonio. Esa es la clave de todo eso. Y esta serie de consejos que hemos ido hablando se pueden lograr si cambias tu mentalidad, si haces una retrospectiva dentro de tu matrimonio y si pones a Dios como centro de ese matrimonio para que Él te vaya guiando poco a poco y te dejes guiar poco a poco en esta caminar que Dios nos ha puesto en esta tierra. Bueno, esperamos también que el programa pues se hace corto, el tiempo se hace corto en la radio, el tiempo es bien corto, pero esperamos haberle dado un granito más de arena en su caminar de familia, para que podamos entender a través de lo que es el dinero. Así que les agradecemos su sintonía. Miren, el próximo miércoles vamos a hablar un poco acerca del matrimonio, su origen y su motivo, para que podamos también tener en perspectiva a todas esas familias que están sacramentadas, que se quieren sacramentar o que quieren formar una familia, para que la podamos ir descubriendo lo maravilloso que es sacramentar el matrimonio, poniendo a Dios como testigo y poniendo a nuestro Señor, incluso aparte de testigo, como nuestra prioridad dentro de nuestro matrimonio. Recuérdense que una cuerda cuando está trenzada con 3 cosas es más fuerte: la esposa, el esposo y el Señor como el centro de esa cuerda. Así que les agradecemos su sintonía. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves en otra serie. Este es su programa Familia Formadora de Personas. Y como siempre, pues nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.